Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 8 de la materia administrativo 2. Tal cual lo vinimos viendo, la clase anterior terminamos de ver la fase de control, la fase que termina el proceso administrativo, y como dentro de una de las capacidades necesarias para dirigir a la gente, una de ellas, una de las principales capacidades que habíamos visto en la fase de dirección es la de negociar. ¿Está bien? Uno, independientemente de que esté en una organización o no, constantemente está negociando. Ya hay cosas que ya están preestablecidas y se hacen de manera automática, pero en algún momento para que eso llegue a ser automático, dos partes se tienen que haber puesto de acuerdo en que eso sea así. ¿Está bien? Si nos llevamos veamos el tema del concepto de lo que es negociar. Negociar tiene que haber dos o más partes con un problema en común mediante el empleo de técnicas de comunicación interpersonal. Eso un poco, ese concepto de comunicación interpersonal, ahora con el tema de la pandemia avanzó mucho a lo que es virtual. Buscan obtener un resultado acorde a sus objetivos, necesidades o aspiraciones. ¿Está bien? En un principio, negociar, se encuentran dos personas y a medida a través de un medio de comunicación van llegando a una aproximación sucesiva de un punto de convergencia de intereses. ¿Está bien? Tal cual lo habíamos visto, cuando veíamos conflicto, una de las formas de resolver los conflictos era mediante la negociación, que vimos el concepto recién. Después habíamos visto lo que era mediación y arbitraje. ¿Se acuerdan que lo que era mediación y arbitraje? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿No? Bueno, mediación era en donde una tercera persona intercedía entre ambas partes y trataba eh, eh, de, de que las partes cedieran para tratar de llegar a un acuerdo. Mediante que el arbitraje de una persona escuchaba ambas partes y en base a algún tipo de concepto o algún razonamiento objetivo es que dictaba una solución para el problema. ¿Ah? ¿Todo es negociable? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Sí, no? No, ¿Y por no, qué? para mí no, profe. ¿La vida o la muerte? ¿La billetera o la vida? Profe, ¿se escuchó lo que digo o no? Sí, señora. Hola. Sí, te escucho. Porque yo escucho muy cortado. No, para mí no se puede, hay cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, no sé, el horario de ingreso a una empresa. Es algo que no se puede negociar con tu jefe, por ejemplo. Eh, Mira, hace un tiempo, una de las cosas que piden, sobre todo la de generación de ustedes, es horarios de trabajo flexibles. Eh, muchos, muchas personas jóvenes, en las cuales me incluyo, y no se rían, porque tienen las pantallas apagadas y los veo que se están riendo. No, por ejemplo, muchas personas jóvenes, dentro de su negociación en el trabajo en las empresas, pedían el horario flexible porque trabajaban el papá y la mamá. Entonces, el tema, viste, por ejemplo, de la entrada a una organización, sí era negociable hasta el tiempo de salida. Entonces, si ustedes me preguntan si no todo es negociable, yo creo que todo es negociable. Eh,
distinto, una cosa es negociar, otra cosa es regatear y otra cosa es transar, ¿no es cierto? Cuando uno negocia o está negociando, ambas partes tienen la posibilidad de acercar su postura o tratar de arrimar su postura de modo de negociar un acuerdo. Mientras que regatear es en donde una de las partes tiene mayor poder que la otra y el acuerdo que se podría haber hecho de manera voluntaria en la parte de negociar, hay una de las partes en donde más tiene poder que la otra. Y por último tenemos transar, que tiene que ver con, independientemente de que la palabra no está hecho como algo ilegal, pero sí que está por fuera de los usos y costumbres de lo que es las negociaciones formales. ¿Eh? ¿Qué pasó? Y un poco adelantándonos a la clase. Después que termina la Segunda Guerra Mundial, aparece el concepto de ganar-ganar, que es el que vamos a ver más adelante. Hasta ese momento estaba la escuela clásica de negociación, que tenía que ver más con el análisis posicional. ¿Qué es lo que es el análisis posicional? Es el juego de suma cero. El más grande siempre se comía al más chico. Siempre en las negociaciones ganaba el que más poder tenía. Y siempre en todos los tipos de negociaciones se discutía sobre una torta. ¿Qué se llama la torta? Lo que se está negociando. Entonces, el que ganaba en las negociaciones es el que más parte de la torta o que más porciones de la torta se llevaba. O sea, la negociación tenía como objetivo la competencia. Los acuerdos siempre eran muy similares a lo que hoy sería ir a comprar un auto usado. No se logra el acuerdo que uno siempre desea. Siempre hay una de las partes que pierde y la otra gana. Y cuando la torta siempre es la misma, no se genera una mejor posición sobre eso. Y esto llevaba a que en esto de que uno ganara y otro perdiera, siempre las relaciones interpersonales a largo plazo no prosperaban. ¿Qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, es como que ese modelo ya no iba más. ¿Por qué? Y porque ¿cómo se los digo? En ese momento las fuerzas o el status quo del mundo empieza a cambiar y existen dos bandos bien definidos en los cuales los dos tenían casi el mismo poder de coerción. Entonces, ¿qué hacen? En Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, empiezan a desarrollar una forma de negociar basada en 4 principios en que se llama el win-win. ¿Está bien? El profesor que desarrolló esta teoría se llama Roger Fisher. Win-win quiere decir ganar-ganar. Es una forma de negociar mediante la cual las partes, porque puede haber más de dos partes negociando, las partes, todas salen ganando dentro de su rango de negociación. ¿Ah? Y se basa en 4 principios que son, y con mayúscula, y márquenlo en el video y en todo lado, que son los 4 principios que generalmente entran en los parciales, finales, orales y escritos. Se basa en 4 principios fundamentales. Uno, que tiene que ver con separar las personas de los problemas. El otro principio tiene que ver en concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Inventar opciones de mutuo beneficio e insistir en criterios objetivos. ¿Está bien?
Estos 4 principios, que ya más adelante los vamos a separar, un poco barrían lo que habíamos visto acá, que la escuela clásica dividía la torta y quien más porciones de la torta se llevaba, o dentro de la negociación se quedaba, era como un ganador. Y en realidad, este cambio de postura busca en que ambas partes ganen. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, perfecto. Como todo proceso, como vimos desde la clase 1, y parafraseando un poco al proceso administrativo, el proceso de negociación también tiene 4 fases. El primero tiene que ver con la prenegociación, es el de preparar, preparar la negociación. Disculpen, antes que sigamos, pero ahí, el proyecto Win-Win no fue desarrollado exclusivamente para, o no fue diseñado para organizaciones. Fue diseñado para utilizar ese modelo en lo que es política internacional. ¿Está bien? Estábamos en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, entonces se trataba de que la gente usara ese sistema de negociación para destrabar los conflictos. Entonces la mayoría de los ejemplos que existen de esa época están todos aplicados en base a lo que se fue haciendo o todos los acuerdos que se fueron llegando políticamente. Dentro de un proceso de negociación, ahora sí volvemos ya al proceso, tenemos el prenegociación. ¿Está bien? Que llamémosle al proceso administrativo, vendría a ser ¿cómo es? El planear. Vamos a ver qué estrategia vamos a utilizar, con qué objetivos tenemos nosotros en la negociación en que vamos a entablar, qué variables nuestras son las que tenemos que solucionar. A ver, en una negociación formal, uno no va, se sienta enfrente del otro y empezamos a discutir. O sea, uno tiene que ir ya con las variables al menos las variables que se tienen que discutir. Que después se llegue o no a un acuerdo, bueno, puede que sí, puede que no. Pero en la prenegociación tiene que ver con el planear. De acuerdo al objetivo que yo tengo en ese proceso de negociación al cual me voy a presentar, tengo que tener toda la infraestructura e información necesaria para que yo pueda llegar a buen puerto con la negociación. ¿Está bien? El segundo paso tiene que ver ya con la negociación formal. Es ahí en donde, bueno, se presenta la agenda de negociación, estamos hablando de una negociación ultra formal, en donde cada uno presenta sus propuestas, cada uno empieza a mostrar sus partes y mediante, en base a las variables que nosotros definimos, en las cuales hay variables en donde nosotros no vamos a bajar la barrera bajo ningún tipo de presión ni nada de la otra parte. Y hay algunas que son variables que podemos sacrificar en pos de la negociación. Eso nosotros que va a estar predefinido es las propuestas que nosotros vamos a hacer. Antes de la negociación formal, nosotros vamos a tener un rango de cada variable en donde exista un lugar en donde nosotros vamos a poder darle el OK a la negociación de esa variable. ¿Está bien? Por fuera de ese rango, no vamos a aceptar sobre esa variable ningún acuerdo o tipo de negociación. Una vez que nosotros definimos todas las variables y están dentro de un rango de negociación, el rango máximo es similar a lo que era el rango de aceptación en la segunda fase del proceso de control. ¿Recuerdan? Nosotros cuando comparamos el desempeño real contra lo que nosotros habíamos planeado, nosotros queríamos que
la variable que cayera en un rango de aceptación, que era un mínimo y un máximo, ¿se acuerdan? Bueno, para las variables de negociación también es similar. ¿Ah? ¿Cuáles pueden ser las variables de negociaciones? Y hay algunas que son negociables y otras que pueden ser innegociables. Llamémosle, vamos a hacer una venta. Por ejemplo, el plazo de cobranza puede ser innegociable, pero sí el precio, que puede ser negociable, la entrega, la garantía. Bueno, millones de variables puede haber dentro de una negociación. Una vez que la negociación ya le dimos un cierre, pasamos a la fase de contratación. ¿Cuál es la fase de contratación? Es donde se le da formalidad a toda la negociación que nosotros llevamos a cabo en el segundo paso. ¿Qué tiene que ver con esto? Es donde se redactan los contratos, las convenciones, la forma en que se van a cumplir lo que se propuso en la negociación formal. Esto tiene que ver con dejar por escrito y en mayúscula. Siempre dejar por escrito lo que uno queda o lo que uno resuelve en una negociación. ¿Por qué? Porque es el elemento formal que uno tiene para después poder, en todo caso, reclamar si esa variable no se cumple en el proceso de ejecución. Para eso existen, pasamos a la cuarta etapa, que es los instrumentos públicos o privados formales para dejar formalizado, valga la redundancia, el compromiso de ambas partes respecto a lo que se negocia. Pueden ser desde leyes internacionales hasta un simple contrato de compra y venta, donde genera derechos y obligaciones para ambas partes. La misma estructura que vimos desde la clase 1, 4 fases: antes, preparo, hago la estructura, estoy ahí, dirijo, que es la parte de la negociación formal, entre que dirijo y hago la parte de la contratación, y la ejecución tiene que ver un poco con el control de lo que nosotros, a medida que se va ejecutando, nosotros vamos controlando que se vaya cumpliendo lo que habíamos negociado en la segunda y en la tercera. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno. Si no me hablan, vuelvo a hablar del liderazgo. No. Seguimos. Bueno, acá va muy rápido porque es un poco la descripción de lo que hablábamos recién, que tiene que ver con la preparación. Esto se los dejo después en la filmina para que ustedes los vean. Qué cosas en particular hay que preparar en cada fase de las redes de lo que hablábamos recién. O sea, fíjense, establecer objetivos. Vamos rápido, ¿eh? Cualquier cosa, ustedes me paran, me dicen, mira, no me quedó claro, volvemos. Pero es un poco lo que hablábamos recién. Establecer objetivos, obtener toda la información posible, hacer un orden de concesiones, que eso es lo que hablamos un poco de las variables recién, y establecer nuestra estrategia. Que la estrategia depende, puede ser, por ejemplo, una de las estrategias puede ser definir, hablemos de precio recién al último de la negociación. No pongamos la variable precio al principio. Esa puede ser una estrategia. ¿Está bien? O las variables más sensibles para nosotros no las tratemos al principio, sino tratémosla de la mitad de la negociación en adelante. Es una estrategia. De acuerdo al objetivo que nosotros hayamos plasmado, es que nosotros vamos a ver cómo podemos cumplir con ese objeto. Bueno, dentro de la negociación formal, el intercambio de ideas, las propuestas. Ya entrando un poco a la parte más personal de la negociación, la capacidad de negociación tiene que ver con la persona o con el equipo que va a participar dentro de la negociación de la etapa formal.
en realidad todo el equipo que forma parte de la negociación, no de la negociación formal. ¿Y cómo se forma la capacidad de negociación? Se forma con 4 elementos que son los que están acá. Uno tiene que ver con el poder que tiene la o el grupo de personas de una de las partes. Otro tiene que ver con el marketing mix o el mix de marketing. Otra tiene que ver con las habilidades de la negociación, habilidades personales. Y la última tiene que ver con la información comercial. Esto hace a la capacidad de cada parte o de cada una de las partes que van a estar negociando. Respecto de la información comercial, siempre antes de una negociación tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de información de la otra parte con la cual vamos a negociar. ¿Por qué? Porque eso siempre nos va a dar una ventaja. En este caso, y llevándolos a las organizaciones, lo que nosotros tenemos que tratar de averiguar es la información comercial. ¿Qué quiere decir? La información comercial, un mix de lo que están viendo en pantalla, de lo que le puede llegar a interesar de las necesidades que tienen que cumplir por la negociación que vamos a llevar a cabo. ¿Está bien? Esas son algunas de las cosas genéricas o de los ítems genéricos que nosotros tenemos que averiguar respecto de la otra parte. O sea, hacer un análisis ahí no solo de la parte formal, sino de la parte informal. O sea, quién son las personas con las cuales voy a negociar, qué edad tienen, qué estudios tienen, qué antecedentes tienen en las negociaciones, en la aplicación decisoria, en la forma, nosotros tenemos que averiguar en la forma en que toman decisiones. Otra de las cosas que tenemos que ver es cómo se clasifican esa parte dentro de la competencia y qué precios estarían, o tener una estimación de qué precios estarían dispuestos a pagar ellos en esa negociación. Esto es lo que veíamos recién. ¿Qué tipo? Nosotros llevándola a una negociación comercial, a ver qué tipo de empresa es con la cual vamos a negociar. Si una empresa chica y nosotros somos una empresa grande, yo creo que la estrategia va a ser totalmente distinta de si es a la inversa. ¿Ah? Lo mismo para los chicos de comercio exterior, no va a ser lo mismo negociar con una misma o el tamaño de una empresa de una región que de otra. Yo no les estoy hablando de países, sino de regiones directamente. Bueno, esto tiene que ver con algunas cualidades de la información, que es lo que veíamos recién. Y pasamos al otro punto, que es el mix de marketing. Creo que en el segundo cuatrimestre ahora, y quiero que me lo confirmen, tienen marketing, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vieron las 4P? Sí. Bien, ¿qué son? Precio, plaza, producto y promoción. Perfecto. Antes de ir a una negociación, nosotros tenemos que tener en claro qué objetivo vamos a tener o qué necesitamos cerrar respecto a ese mix de marketing. ¿Está bien? Fíjense que hay, independientemente de las 4P, hay algunas otras cosas. Por ejemplo, la fecha de entrega, no es una de las P, pero es un elemento importante a la hora de las negociaciones. El financiamiento, la forma en que se va a pagar o se va a llevar a cabo esa transacción. Lo otro que tenemos es el servicio de postventa y calidad de garantías que no están, diríamos, dentro de las 4P, que es lo básico dentro de lo que es el marketing, pero nosotros tenemos que tenerlo bien en claro, ya sea que seamos de la parte que ofrece o de la parte que demanda. ¿Ah? Esto, o todo,
todas estas dimensiones deben quedar claras dentro de la negociación. El tercero tiene que ver con el poder de negociación. El poder de negociación es la capacidad de persuasión de una parte sobre la otra. ¿Ya? ¿Se acuerdan que veíamos, en qué unidad veíamos poder? ¿Se acuerdan? Cuando veíamos liderazgo, que veíamos los distintos tipos de poderes que podía tener uno. Bien. En la negociación, una de las partes, ambas partes tienen cierto tipo de poder, de acuerdo a cómo, a qué variable es la que otorgue ese tipo de poder, es lo que va a definir el poder de la negociación. A ver. Si yo soy un laboratorio en donde somos 5 personas y tengo la cura del coronavirus y viene Bayer a comprármela. ¿Quién tiene más poder en ese caso? ¿Bayer o nosotros? ¿Cuántos somos acá? 9. Seamos 10, así somos todos socios. Viene Bayer con todo su departamento de abogados, científicos de investigación y desarrollo. Vienen con un montón de valijas de dólares, así, dólar billete, ¿no es cierto? Y estamos nosotros con la cura del coronavirus. ¿Quién les parece que tiene más poder? A ver, ya que estamos los 9, hablemos. No está ni bien ni mal, pero cuéntenme, a ver. Para mí nosotros. ¿Quién habla? ¿Axel? Sí, Bien. Axel. porque Nosotros. nosotros tenemos, o sea, nosotros podemos negociar con quien queramos, que depende también de la empresa que venga, pero nosotros somos los que tienen la cura. Bien, Axel. Una posición. ¿Quién sigue? Sí, para mí también. ¿A vos? Sí, Bien. La por posición la eso, porque tenemos el poder de negociar, digamos, porque ya que o sea, en este caso vos pusiste el ejemplo de Bayer, pero pueden aparecer varias empresas que están dispuestas a pagar X cantidad por la cura. O sea que nosotros tenemos un poder de negociación porque la cura es nuestra, digamos, está en nuestro poder, por así decirlo. Bien. ¿Antonella? Sí, profe, como puede que, no sé, depende cómo responda uno, pero quizás le interesa directamente vender y a su vez Bayer nos está persuadiendo, básicamente, viniendo con dinero, abogados y todo. Bien. Jessica. Sofía. Profe, yo no pude escuchar bien al principio, se me trabó. Acá. Supongo. ¿Cómo es lo que Nosotros tenemos preguntó? la cura, somos nosotros 10. Y somos un laboratorio chiquito. Y viene la cura del coronavirus. Viene Bayer y nos quiere comprar esa cura. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene poder más de persuasión? Y depende de qué lado lo veas. Porque a lo mejor Bayer tiene más posibilidades económicas que un laboratorio chico y a lo mejor no se puede posicionar como nosotros lo podríamos hacer en el mercado. Entonces depende de qué lugar lo veas. Bien. No sé, Bien. ¿Brenda? negociar a un buen precio. Ujú. Bien. ¿Brenda? ¿Victoria? Yo también pienso que el poder negociación lo tenemos nosotros porque sabemos el método, el paso a paso que hicimos para llegar a la cura. Aunque también no tenemos la misma posición en el mercado que la posición que tiene Bayer, en este caso. Bien, perfecto. Miren, el poder depende mucho del contexto y no es fijo. ¿En qué sentido? Depende mucho del ambiente en el cual estemos negociando. Supongamos,
Nosotros negociamos acá en Sudamérica, en donde la propiedad de las empresas es privada. Como muchos de ustedes dijeron, yo tengo el producto, que no lo tiene nadie. Entonces eso me da la posibilidad no solo de negociar con Bayer, sino de negociar hasta con Nike, si quiero. Se lo puedo vender Nike, porque es mío, se lo quiero vender cualquiera. ¿Está bien? Distinto, por ejemplo, sería si en Estados Unidos, donde la mayoría de las empresas, por más que sean chiquitas, están en la bolsa de valores, ¿qué hace Bayer? Va, compra todas las acciones nuestras, cambia el directorio y quedamos afuera y se llevó todo. Entonces, ¿qué es lo que es? El poder siempre es dinámico. ¿En qué sentido? En que puede variar de un escenario al otro. Celebro que participen, me gusta mucho. ¿Ah? Ahí ya entra un poco más en el poder, un poco lo que habíamos visto de persuadir, imponer, ultimátum. Lo único positivo o algo para rescatar dentro de este ítem, dentro de una negociación, uno de los errores que hay que tratar de no cometer en una negociación y en una discusión tiene que ver con tratar de no dar nunca un ultimátum. ¿Está bien? Porque de ahí uno pierde poder. No volvés más. Si yo les digo, bueno, si ustedes no vienen a clase, yo no renuncio. A ver, yo pierdo poder de negociación si en la próxima clase ustedes no vienen y yo no renuncié. ¿Me explico lo que voy? O sea, el ultimátum dentro de una negociación ya no tiene vuelta atrás, porque si no uno pierde poder de negociación. Entonces hay que tratar de disuadir o en todo caso imponer, pero nunca dar un ultimátum. ¿No? Bueno, acá tiene que ver el poder de la negociación y en un ejemplo que nosotros veíamos recién. Nosotros recién teníamos la indispensabilidad del producto, algo que no tenía nadie, ¿ah? Que es lo que veíamos recién. Otra de las cosas puede ser el tamaño de la organización. A ver, alguien que quiera venir a pelear un alquiler de un campo común de 50 hectáreas con una empresa como Cotagro, o imponer su poder de negociación a Cotagro, a GD, a Gastaldi, a Lorenzetti Ruiz. O sea, vamos a chocar con un gigante. Entonces, en ese proceso o en ese proceso de negociación, la empresa más grande es la que tiene más poder, ¿no? En el caso de cuando son monopolios, supónganse, acá en General Deza, bueno, ahora hay dos, pero les iba a decir, yo no quiero me quiero cambiar el gas de red, supónganse, agarre y aumenta un 1000%. No tengo opción, ¿por qué? Porque es un monopolio y tiene una concentración que le da un poder de negociación que no nos podemos escapar. ¿Está bien? Ese es otro de los poderes. Y el otro es información. ¿Ah? ¿Qué quiere decir información? En un caso de negociación podría ser que yo me entero en el mercado de que a la otra empresa le hace falta un repuesto que lo tiene que importar. Y el único que lo tiene en Argentina en stock soy yo. ¿Quién tiene ese poder de negociación? Porque sé de información y puedo sacarle mucho más valor que si no tuviera esa información, yo como parte. ¿Me explico? ¿Va muy bien? Sí. Bueno, no me van a negociar una pregunta, algo en el parcial, ¿no? Y bueno, estaríamos aplicando conceptos. Sí. Sí. En la aplicación práctica. Bueno, disculpen, acá, bueno, algunas de las cosas que vamos hablando, algunas
algunas definiciones para que después ustedes lo lean. ¿Mm? Bueno, otra de las cosas importantes tiene que ver con la percepción del poder. El poder, generalmente, vieron por lo que veíamos recién, existe. Pero también para que exista debe haber una percepción de poder. ¿Ah? ¿Qué es lo que era la percepción? ¿Se acuerdan? La percepción es la forma de interpretar el ambiente. ¿Bien? Entonces tiene que haber una percepción de que una de las partes tiene poder. ¿En qué sentido? Si yo sé que la otra parte tiene el repuesto que nosotros hablábamos recién, yo ya sé que el otro va a tener más poder que yo dentro del proceso de negociación. Distinto va a ser la misma negociación si sé que además de él hay 5 más que tienen el mismo repuesto. ¿Está bien? Existe una percepción desde la parte mía de compradora que va a ser totalmente distinta a la negociación si yo percibo que él tiene menos poder para poder negociar. ¿Ah? Algo que no me quería olvidar y lo vi acá al último. El tema de la comunicación. Tal cual lo vimos en la unidad 1, acuérdense, el proceso de la comunicación, la verbal y no verbal, es muy importante. ¿Ya? Yo después le voy a pasar un PowerPoint de cuando yo hice el posgrado, cuando hice el magíster. Me habían pasado todas las formas de percibir el comportamiento no verbal de cada cultura. Supónganse, los rusos cuando están negociando y le pegan 3 veces la mesa, ¿bien? Quiere decir que el trato ya se cerró. Los japoneses, una de las formas de negociar, no me acuerdo si lo charlamos o no, corríjanme, los japoneses, suponte, vamos nosotros, y va el gerente de ventas, el secretario de ventas o el supervisor de ventas y un técnico de ventas. Ellos para negociar desde su empresa ponen la misma cantidad de gente y el mismo rango. Negocian de igual a igual. ¿Ah? Bueno, y así un montón van a tener como 150 filminas para revisar el que le guste, sobre todo el de comercio exterior, para por ahí pegarse un viajecito por el mundo para ver cómo funcionan las distintas culturas y empezar a leer la comunicación. No solo eso, sino también van a estar las formas algunas formas de negociar. Supónganse, los estadounidenses generalmente negocian acuerdos de que sean rápidos. O sea, el proceso de negociación tiene que ser rápido, son muy atolondrados. Mediante que a lo mejor los orientales tienen que ver con negociaciones más tranquilas, de cumplimiento más a largo plazo. Son distintas formas que, de acuerdo a la cultura a la cual estamos negociando, es que nosotros tenemos que diseñar nuestros objetivos. ¿Ah? ¿Qué tenemos? Y por último, que tiene que ver ahora sí con algo que no es innato, sino que se desarrolla, que tiene que ver con la habilidad negociadora. ¿Cómo se desarrolla la habilidad negociadora? Con 4 partes. 1, capacitándose. ¿Está bien? Un cursito de habilidad o algunas cosas de negociación hoy en internet tienen que ver. Otra tiene que ver con la personalidad. En esto de la personalidad, alguien tiene que mirar. Más que la personalidad, un poco de lo que hablábamos, ¿no se acuerdan? El tema de las emociones y todo eso, de tratar de gestionar las emociones, va mucho más allá hoy día que el tema de por sí de los rasgos de personalidad. La experiencia negociadora, como todo en administración, probablemente a lo mejor las primeras 2 o 3 veces se le peguen contra la pared y el que se quema con leche
Cuando ve la vaca llora, es totalmente cierto. Apoyo totalmente lo que dice de experiencia negociadora. Y lo otro que es muy importante, que es el apoyo grupal e informativo. O sea, los buenos negociadores desarrollan su habilidad cuando forman buenos grupos de negociación. ¿Ah? Salvo que uno sea un vendedor individual, para lo demás, generalmente las negociaciones se llevan a cargo. Puede que a lo mejor la negociación la esté llevando una persona, pero siempre el proceso intervienen 2 o más personas por cada parte. ¿Está bien? Esto es lo que veíamos un poco recién. Bien. Esto, la habilidad de negociación es lo primero que es interno de los 4 conceptos que veíamos recién de la capacidad de negociación. ¿Ah? Bien. Algunos atributos que tenemos que tener en cuenta a la hora de negociar tenemos. 1, la habilidad de planear, anterior a que nosotros nos juntemos a negociar. La segunda tiene que ver con la habilidad para pensar bajo presión. Este es muy importante porque uno puede llevar planeado a una negociación algún tipo de variable o algo, y en un momento puede que te saquen ellos una de la manga y quedas descolocado en tu variable. Entonces, bueno, vos tenés que tener esa habilidad de no bloquearte y tratar de pensar cómo puedes solucionar ese problema en ese momento, porque no te puedes retirar y después venir por cada variable. ¿No? Otro tiene que ver con la inteligencia práctica. Esto quiere decir que uno sea pragmático a la hora de negociar. O sea, no negociar sobre cosas que después a lo mejor uno probablemente no pueda llegar a cumplir. Y otro tiene que ver con producto y servicio, que es el conocimiento de lo que realmente uno está ofreciendo. Existen cursos de negociación, o hay carreras en Europa que son negociadores, que bueno, que esta parte es complicada, sobre todo, ¿viste? El conocimiento del producto y servicio, si uno no tiene una experiencia en el uso y en poder desarrollar bien el mix de marketing, es complicado llegar a buen puerto. ¿Ah? Bueno, una de las cosas que tiene que ver, y que nosotros hablábamos recién del tema de las emociones, tiene que ver con afrontar algunos tipos de manipulaciones. ¿Qué quiere decir? Que dentro del proceso de negociación puede que una de las partes quiera manipular a la otra, o sea, a través de algún comportamiento deshonesto. ¿Cuáles pueden ser, para que ustedes empiecen a identificar algunos mecanismos manipulativos? Y se los cuento. Tiempo. A ver, fijamos una reunión a cierta hora y una de las partes se atrasa 2 horas. ¿Está bien? A ver, supónganse, yo soy un cobrador y voy a un cliente que está en mora, y una de las bases para negociar un acuerdo del que está en mora puede ser hacerme esperar tiempo. ¿Bien? Otra tiene que ver con el afecto. En el caso de que pueda hacerlo. Díganme si un amigo o amiga de ustedes alguna vez no los manipuló para hacer algo que no debían hacer. ¿Está bien lo correcto o no? ¿O manipularon ustedes? Es blanco o negro, no hay gris acá. Los dos, los dos. Bueno. El otro tiene que ver con el reconocimiento. El reconocimiento tiene que ver con poder, va de la mano también de la información, que puede ser del chantaje. A ver, suponte, mira, yo compré una Coca-Cola que venía dentro de la lata con un ratón, así. Entonces,
ese reconocimiento de marca que yo lo puedo usar para chantajearlo y decirle, bueno, a ver, o me pagas cierta cantidad de plata o lo hago público. ¿Está bien? Eso tiene que ver un poco con el mecanismo de manipular el reconocimiento de la información. Bueno, la información puede ser similar a lo que hablábamos recién de el repuesto, o algún tipo de servicio que yo deje de brindar en caso de que no lleguemos a un acuerdo. Puede ser un servicio esencial. En este caso, pensándolo, un tipo de servicio esencial, supónganse, la policía estaría ejerciendo algún tipo de presión manipulativa si amenazara con retirarse de sus servicios, ¿tá? O de prestar sus servicios. Bien, bueno, algunas actitudes de manipulación después las siguen, pero es como para traer el tema que dentro de los mecanismos se usan algunas actitudes también. Y yo les cuento una experiencia personal. Yo una vez fui a cobrar una deuda de una persona que no nos quería pagar y tuve que esperar 3 horas, en las cuales fui en verano, hacía 30 grados, me apagaron el aire acondicionado y tuve que esperar 3 horas. Ese fue el mecanismo de manipulación que me hicieron. Me preguntan si cobré. No, lo cobró el abogado después, pero bueno, fíjense, dentro del proceso de negociación, los mecanismos son estos que uno puede usar en el proceso. ¿Ah? Y ahí les dejo un cuadrito y fíjense si a ustedes están manipulando o no. Por ejemplo, la forma de manipular con bienes, materiales y servicios, la forma de sobornar puede ser, bueno, si se portan bien, les doy un punto más en el parcial. Eso sería un soborno. ¿Ah? Con un exnovio, a ver, si te portas mal te dejo solo. ¿Tá? O la culpa, yo te di toda mi vida. Bueno, fíjense algunos mecanismos que se pueden, llevémoslo a las organizaciones y tratemos siempre de evitarlos porque quedan mal. Bueno, a partir de ahora lo que vamos a desarrollar es el proyecto que veíamos del señor Fisher, que tenía que ver con el proyecto de negociación de Harvard, que se apoya en 7 elementos. ¿Está bien? Por un lado, lo que tiene que ver a una consulta. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Me quieren hacer alguna pregunta o algo? Lo que nosotros vimos hasta ahora es el concepto de negociación, las etapas. Hola. Sí. Ay, ese eco. Apaga el altavoz, Mariel, si quieres hablar. Bueno, un poco para ordenar lo que venimos viendo, vimos lo que es el concepto, las etapas de una negociación, cómo se otorga la capacidad de negociación. Ahora vamos a ver lo que son los 7 elementos de negociación del proyecto de Harvard, de ganar-ganar. Y por último vamos a terminar con percepción. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bueno. A ver. El proyecto de Harvard, bueno, ya les conté, que tiene que ver con que se desarrolló después de que entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y tiene en cuenta 7 ítems o 7 elementos que se debe centrar una negociación. Por un lado, los intereses de ambas partes. Acá están lo que tenemos que tratar de descubrir
nuestros intereses y los intereses de las otras personas o de la otra parte. Las opciones que generar, a las opciones que nosotros podamos disponer. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Las opciones que tienen que ver con aquello de que nosotros podamos generar o disponer para tratar de acordar sobre cierto tipo de variables, y la legitimidad que tiene que ver con la justicia o el convenio, o que lo convenido sea aceptado por ambas partes, es que sea legitimado, diríamos, por ambas partes. Eso va todo de la mano. Y después, los otros, esto está dentro del acuerdo que nosotros estamos negociando. Los otros 4 elementos están por fuera del acuerdo, y uno que tiene que ser de la alternativa del no. ¿Está bien? Yo siempre a una negociación tengo que ir con un MAN, se llama, o lo vamos a denominar MAN, que es la mejor alternativa del acuerdo negociado. O sea, yo no puedo ir a una negociación y salir peor de lo que ingresé. ¿Ah? Siempre tengo que ir con un piso de decir, bueno, si yo dentro de la negociación, de acá para abajo, me voy como antes de lo que entré, porque si no, me voy peor. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que identificar esa alternativa del no, en donde a partir de ahí yo voy a ganar. ¿Sí? Por el otro lado, los compromisos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo acuerde en el proceso de negociación debe quedar plasmado en algún tipo de documento en donde estén los derechos y obligaciones de cada parte de acuerdo al resultado que hayamos obtenido del proceso de negociación. El sexto tiene que ver con la relación, que tiene que ver con que en los procesos ¿ah? Salvo que sea una relación muy puntual, en donde nosotros, en vez de negociar por intereses, negociemos por posiciones, supónganse, como se negociaba la antigua, diríamos que uno se quería quedar con la mayor cantidad de porciones de la torta. Eso, nosotros dijimos que una de las consecuencias que tenía eso, que deterioraba las relaciones. Bueno, en vez de ver en el contrincante que estamos negociando un enemigo, lo que nosotros tenemos que ver es un socio. ¿Ah? Eso tiene que ver con ese cambio de paradigma en la relación de las personas que negocian. Y por último, en los métodos de comunicación. Hoy en día estamos, tal cual lo vemos en casi todas las clases, estamos en una revolución de la comunicación, donde están cambiando todos los paradigmas de la comunicación. Hasta hace 10 años, les puedo asegurar que en 15 años no había mensajes de texto. Imagínense hoy día que mandan un emoticón. Fíjense cómo evoluciona la comunicación a medida que va avanzando el tiempo, y sobre todo la informática. Eso es que hay de cada opción. Y tienen el resto. En lo que subió Claudio Medina a la plataforma es donde está toda esta filming. También hay un pequeño resumen que habla de todo esto que nosotros... No hay un libro de esto, sino simplemente es algo que yo hice a partir de un curso que me dieron en un posgrado. ¿Ah? Y cuando nosotros recién hablábamos de alternativas, que hablábamos de la mejor alternativa a un acuerdo negociado,
es que nosotros tenemos que ver, de acuerdo a nuestros intereses, qué objetivo vamos a fijar, qué estrategia vamos a tomar, qué tácticas vamos a usar para cumplir con esa estrategia para poder llegar a ciertos resultados. ¿Está bien? Miren, si lo llevamos a una parte gráfica, la alternativa de no acuerdo es la curva. A ver si puedo. Déjeme un cachito. Uy. Quiero ver si puedo poner un puntero. A ver. ¿Ven el ratón ahí? Sí, profe. Bien, bueno, fíjense. Aquí tenemos el valor de A. O sea, ¿cuál es el valor de A? La valoración por el cual hasta este punto A va a aceptar. A partir de el valor de A para acá arriba, es un valor por el cual está fuera del rango de negociación, al igual que B para la derecha de la curva. ¿Está bien? Las combinaciones de acuerdos entre A y B se van a dar por la curva que une los ejes X y Y, que son los del valor de A y valor de B, que se llama frontera de las posibilidades. Todo este lugar que está debajo de esta curva es el espacio de negociación. ¿Qué quiere decir esto? Es que el resultado de la negociación, si se da dentro de esta parte o dentro de esta área debajo de la curva, ambos van a haber ganado. Un poco más o un poco menos, ambos van a haber ganado. Por encima, un acuerdo hecho por encima, ¿está bien? Por encima de esta curva que une el eje del valor de A y el eje del valor de E, que es el de la Y y del eje X, un acuerdo, supónganse por acá, donde estoy haciendo un circulito con el mouse, quiere decir que uno de los dos perdió. ¿Está bien? Uno tiene que llegar de nuevo. Repito, uno tiene que llegar de nuevo a una negociación sabiendo cuál es el piso en el cual se tiene que retirar. Si uno llega ahí y llega para improvisado, es muy probable que su negocio, supónganse, si A en algún momento llegó improvisadamente y B sabe su valor, ¿está bien? B va a cerrar a lo mejor, si tiene que cerrar acá va a estar chocho. ¿Por qué? Porque va a ganar mucho más de lo que tenía pensado, pero A va a perder. ¿Está bien? Entonces, siempre hay que llegar a una negociación con un piso de negociación, llamémosle. Si nosotros traducimos tal cual lo diseñaron en Estados Unidos, se llama mejor alternativa a un acuerdo de negocio. ¿Ah? Este es un elemento muy importante y una pregunta de parcial para que marquen. Ya les di 2. Volvemos a los principios en los cuales se basaba el proceso de negociación de Harvard, que es una de las primeras filminas en donde presentamos las diferencias entre la escuela clásica de negociación y la de ganar y ganar. ¿Ah? 1. Respecto al problema, no negociemos con base a posiciones. ¿Está? ¿Qué quiere decir negociar con base a posiciones? Que nosotros indaguemos y no nos cerremos en lo que una persona nos está ofreciendo, sino que
veamos de tratar de llegar a fondo de lo que realmente a la persona le interesa y no la posición que asume. ¿Ah? El método se apoya en los 4 principios que veíamos y que son pregunta de parcial. 1. Separemos las personas del problema. ¿Qué quiere decir? Duro con el problema, blando con las personas. Cuando hablábamos de dar o generar retroalimentación, no sé si recuerdan, pero siempre hablábamos de que una de las formas de una de las mejores formas de generar retroalimentación no es sobre las personas, sino sobre los problemas. Acá es donde aplica y un poco uno despersonaliza o en todo caso es mucho más objetivo cuando uno separa las personas del problema. ¿Ah? El segundo paso es concentrarse en intereses y no en posiciones, que es un poco lo que veíamos recién. ¿Qué diferencia hay entre un interés y una posición? Una posición es algo manifiesto y un interés es algo que se descubre antes o durante la negociación. A ver. Los voy a dejar con la intriga hasta que no veamos el ejemplo de la naranja. ¿Ah? Por otro lado, invente opciones de mutuo beneficio. ¿Qué quiere decir invente opciones de mutuo beneficio? Agrandar la torta. Con ese término tan poco académico, pero muy gráfico, es lo que quiere decir invente opciones de mutuo beneficio. Sí, pero el repuesto, si volvemos al ejemplo del repuesto, pero el repuesto que tenés vos es el único que tiene en Argentina, pero yo ese precio no te lo puedo pagar. Y la otra persona le puede decir, ¿sabes qué? Mira, vos sabés que a mí el banco no me da un préstamo. Vos me saca el préstamo y yo te vendo el repuesto. Fíjense, los dos ganaron. ¿Ah? O salíme de garantía en el préstamo. Fíjense que en esa negociación, independientemente de que sea una compra-venta, sale una opción que destrabo y beneficio a ambas partes. E insista con criterios objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo $100 para vender. Ah, pero bueno, está bien. ¿Cuántos pesos te tengo que dar? Y bueno, está el dólar blue, el dólar green, el dólar red, el dólar del color que quieran en inglés, que le ponen. Es decir, no, pero hagamos las operaciones al dólar Banco Nación. Ese sería un criterio objetivo. Tengo 50 toneladas de maíz para vender. Ah, bueno, valen 100 pesos. No, pero a ver, si existe una bolsa de cereales que promedia las operaciones de compra y venta y da un precio de referencia que sale 35. ¿Por qué me lo querés cobrar 100? Bueno, criterios objetivos es buscar una parte independiente de las que están negociando y que no influya o que ninguna parte influya en el valor el cual nos está ofreciendo para solucionar el problema. ¿No? ¿Qué otro criterio objetivo se les ocurriría? ¿Qué les parece? Un criterio objetivo, que no sea el valor del dólar ni la pizarra de los cereales. A ver, estamos vendiendo, yo te quiero vender esta casa en 100 pesos, pero Jessica me la quiere comprar en 50 pesos y no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuál sería un criterio objetivo? Llámame un tasador. En base a lo que nos diga el tasador, que es un criterio objetivo, no tiene ningún interés respecto a las partes, simplemente él va, cobra un porcentaje por su trabajo
y listo. ¿Está bien? Ese sería un criterio objetivo para que generaría una opción de mutuo beneficio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 3 para alguien puede ser poco y 10 para la otra persona puede ser mucho. ¿Ah? Profe, ¿Sí? puede ser que, por ejemplo, vos no quieras tomar la evaluación, el parcial, a las 8 de la mañana porque te quede más cómodo y un criterio objetivo nuestro sería que no, nosotros tenemos clase de noche. Sí, pero en realidad, entre los, o sea, suponte, un criterio objetivo sería que por usos y costumbres los exámenes se tomen después de las 16 horas. O entre las 16 y las 20. ¿Está bien? Es alguien que independientemente del resultado de nuestra negociación, es que da un criterio o un parámetro objetivo para que nosotros no estemos negociando. Claro, sí. ¿Me explico? El ejemplo, bueno, por eso les traía el ejemplo de la casa. ¿Por qué? Porque cuando uno va a comprar una casa, surgen muchas, a la hora de hablar de precio, surgen muchas objeciones a ponerle el precio hoy día a una casa. Y bueno, yo tengo 100 para gastar, pero vos le querés sacar 200 a la casa. Bueno, una de las formas de despersonalizar el problema o de ponerse de acuerdo en el precio puede ser llamar a un tasador independiente. El tasador independiente puede venir a decir, ¿sabes qué? Mira, esta casa vivió Maradona antes, no vale 200, vale 350. ¿Está bien? O de la otra forma, mira, esta casa que vos le querés vender en 200 y vos le querés pagar en 100, los cimientos de esta casa en 5 años desaparecen. ¿Sabes cuánto vale esta casa? 30. Entonces también ahí hay un criterio objetivo en el cual los dos, lógicamente, deberían ganar en eso. ¿Por qué? Porque, suponte, si el que quiere comprar a 100 y el que quiere vender a 200 termina comprando a 100 y el otro perdió, que quería vender a 200, perdió 100. Asimismo, la persona que quería pagar 100 y termina pagando 200, también perdió 100. Entonces la idea no es que repartan a ver, un criterio objetivo o un buen negocio no quiere decir que ambos repartan la diferencia a la mitad. ¿Ah? Eso es como la regla del ultimátum que hablábamos recién, que las diferencias se repartan a la mitad puede ser totalmente antieficaz. No ineficaz, antieficaz. Así es. ¿Ah? ¿Está contestado? Sí, profe, sí. Bien. ¿Se escucha? Oh, Sí, Mariel, cualquier pregunta, en todo caso lo que te propongo es largarla por el chat. Está mi hermana al lado, profe, me cambié. Debe ser eso. Sí, sí, hace. Bien. Porque Separa. y tampoco era eso, así que bueno, probé por la duda, pero no hay caso. Bien. Separe las personas del problema. Suave con la persona, duro con el problema. Es lo que hablábamos recién de dar devoluciones. ¿Ah? Esto tiene que ver con aislar un poco las emociones. Díganme si no les pasa que... les cuento una experiencia personal. Nosotros hace poquito hicimos un curso en donde nos viene todo lo que es inteligencia emocional y todo. Y yo noté mucho que no podía, hay veces tenía un preconcepto de gente que tenía que entablar algún tipo de diálogo o algo, y yo ya depende quién era, es como me predisponía yo a llevar a cabo la conversación o la charla, ¿cierto? Bueno,
es algo que pude identificar y que estoy mejorando. No les digo que sea un monje Buda, pero por ejemplo, uno agarra el teléfono y me está llamando Pedrito, y uno más o menos se imagina para qué te llama Pedrito. Entonces, estoy tratando de no predisponerme, sino de tratar de entrar a la conversación neutro. ¿Eso qué quiere decir? Manejar las emociones. ¿Eh? Imagínense cuando me tuvieron 3 horas con el aire acondicionado, apagado, con 30 grados de sensación térmica afuera, como entré yo a tratar de solucionar el problema de una deuda. El tipo que tenía que negociar, le trata de pagar la deuda, me pegó una paliza de aquellas, ¿está bien? Que había pasado con mis emociones y estaba recontra enojado, todo transpirado, mal predispuesto. Entonces, bueno, esto tiene que ver con separar a las personas del problema. ¿Ah? Bueno, ahí hay algunos conceptos de cómo se forma, cómo tenemos que tratar de separar a las personas del problema. Hay 3 puntos en particular que nosotros debemos empezar a conocernos. No le digo manejar porque probablemente lleguen, se jubilen y no los manejen, pero por lo menos aprendan a conocerlos, que tiene que ver con la percepción, la forma que interpreto el contexto, la emoción y la comunicación. ¿Ah? Vamos a jugar un poco. ¿Qué ven ahí? Una chica. ¿Y qué más ven? ¿Una chica nada más? Yo veo un perfil, o sea, como una persona de perfil, pero no sé si es chica o chico, no identifico bien, pero parece más hombre que... Uh-huh. ¿Nadie ve una palabra que dice No. Ah, sí, ahora sí, de costado sí. Fíjense sobre la misma imagen, la distinta percepción que tenemos nosotros, que tenemos cada uno. ¿Cuántos caballos Sí. ven? 3. ¿Cuántos? Sí, 4. Ay, no, 5, hay un montón. ¿Cuántos? Como 5 ahora. ¿Y ahí que ven? Dos se llama? mujeres y una calavera, se dice. Percepciones. Tenemos que tener cuidado con el tema de las percepciones, ¿no? Y sobre todo, no solo con las percepciones, sino con los preconceptos. ¿Se acuerdan cuando vimos el video del musulmán que corría? ¿Se acuerdan que lo vimos por YouTube? Bueno, fíjense la misma imagen que nosotros estamos viendo ahora. Si la mamá, si la señora que tiene el niño fuera una mujer de color o de tez oscura, nuestra percepción de esa imagen cambiaría totalmente. Probablemente puede ser la mamá o no. ¿Ah? Pero sí, tenemos que tener cuidado con las percepciones y tratar de, no con las percepciones, sino con esto de prejuzgar, de no comernos un garro. ¿Ah? Seguimos, ¿qué ven ahí? Ya la vimos esta. Personas de perfil y jarritas. Y jarritas, correcto. Y acá, este también sí la vimos, ¿no? ¿Qué es lo que No ven lo ahí? mismo, profe. Un hombre. Una cara, una señora también. Y un perro, no sé qué está tirado ahí. ¿Y ven el hombre con el gorro y la barba? Sí. Sí, en la nariz del. Muy bien.
Y acá, ¿cuántas patas tiene el elefante? 1.000.000. Con 100 pies. Sería un 100 elefante. Claro. Exacto. Bien. Bueno, esto tiene que ver un poco, ¿vieron con la percepción que se da dentro del proceso de negociación de que tengamos cuidado, ¿no? Algunas herramientitas para trabajar y tratar de aislar la percepción, ¿no? Hay uno ahí que es muy importante, que es la empatía en el proceso de negociación, que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ese les puedo asegurar que es muy importante, porque uno poniéndose en el lugar del otro empieza a descubrir cuáles son los intereses reales por los cuales está negociando. ¿Eh? Ahí están las causas por cómo percibimos. Bueno, esto lo desarrollamos ya en el tercero, en la unidad 3. Otro de los temas que también vemos es el tema de una negociación racional. Nosotros cuando vamos a una negociación nunca nos preparamos para un no. Es muy importante prepararse para un no. Saber en qué momento de una negociación decir, bueno, muy bien, hasta acá llegamos, no hay chance de que avancemos. Entonces tenemos que tratar de, tenemos que conocer ese momento. Es muy importante, porque si salimos de ahí podemos deteriorar la relación. Probablemente ahí en esa negociación no lleguemos a cumplir con los objetivos. Entonces, bueno, nos levantamos de la mesa, nos vamos y, a ver, ustedes vienen. Si no me persuaden de que saben todo lo que vimos en el cuatrimestre, se van a ir y se van a llevar un 2. Ahora, si se quedan y la luchan, probablemente puede que lleguen a su cometido de aprobar. Ahora, ustedes cuando entran ya saben que el 2 ya lo tienen. En realidad, vamos a ser un poco más positivos. El 10, ustedes cuando entran a rendir, el 10 lo tienen. El tema es que lo tienen que defender. ¿Está bien? En algún momento, dentro de los exámenes, aprendan a ustedes empezar a cerrar el examen. ¿Ah? Y como técnica de negociación, en los orales y sobre todo ahora en esto de los Zoom, les hacen 3 preguntas. Las primeras 3 preguntas las responden bien. Ustedes presionen para que cierren ya el examen. Ya está. Que esto encima va a quedar grabado. Me van a odiar todo, pero bueno, ustedes tienen que empezar a presionar. A ver, ya respondí 3 preguntas bien. La presión tiene que estar del otro lado ya en cerrar. ¿Ah? Ojo, bueno, en un momento se hizo un estudio en donde dentro de las negociaciones había una escala de irracional. ¿Cómo era el negocio? Supongamos, se subasta un billete de $20 y se podía ofrecer a través de $1. La única condición es que el que ofrecía, el que ganaba la apuesta, el que perdía, tenía que pagar la cantidad que ofreció. Supónganse, si la apuesta terminaba en 18, o sea, fueron subastando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Una vez que se meten 2 personas a subastar, el que dejaba de subastar perdía, porque tenía que pagar tenía que pagarle al otro que había ganado. ¿Cuál era el límite? $19. ¿Está bien? Que era lo máximo que uno podía llegar a perder. Ahora, una vez que... ¿Por qué?
El que ganaba 20 dólares, a lo sumo, tenía que pagar 19. ¿Me siguen? Sí. Bien. A partir de ahí, existe una escala irracional. ¿En qué sentido? A partir de que se empiecen a ofrecer o subastar por encima de los 20 dólares, la escalada es infinita. ¿Por qué? Si el otro ofrece 21, yo voy a ofrecer 22. El otro va a ofrecer 23. ¿Por qué? Porque si yo con 22 gano, él me tiene que pagar 21. Y así sucesivamente hasta infinito. Ojo con meterse en escaladas irracionales dentro de la negociación. Por ahí, esa escalada en tratar de que una de las variables que se está negociando, ganarla, puede llevar a que ambas partes pierdan. ¿Eh? Miren, esta es la resolución. Las ofertas aumentan hasta los 19, 20 dólares. El que ofrece 19 tiene que ofrecer 20 o perder 19 y así sucesivamente. Generalmente el billete se remata a cifras muy superiores de su valor. ¿Por qué? La ganancia potencial junto con la posibilidad de ganar bastan para participar. Uno ofrece pensando en que el otro desiste y el otro piensa lo mismo. O sea, es un resultado irracional. Bueno, eso tiene que ver con los supuestos de por qué la escala de irracional no es relevante. Esto lo vamos a pasar para no meternos en algún lugar muy raro. Miren esto. Y lo que es que hablábamos de, en esto de algunas cosas irracionales dentro de la negociación, había dos hermanas. ¿Está bien? Las dos querían la misma naranja. Quien tiene chicos lo vive a diario. A ver, no con la naranja, pero sí con los juguetes. ¿Qué hizo la mamá? Vino, cortó la naranja al medio y los dos se fueron insatisfechos. ¿Qué hicimos? Estaba el problema, listo, mitad para vos, mitad para vos. ¿Solucionamos el problema? No. ¿Qué les parece? ¿Por qué no solucionamos el problema? Y porque lo querían entera. Porque negocio, la mamá solucionó en base a posiciones y no a intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que observo la posición de cada una, pero no pregunto o indago los intereses. Una quería la cáscara y otra quería la pulpa o el jugo. Claro, no hubo opción de negociación ni nada, o sea, directamente decidió Está bien, es por el bien de las dos, digamos. Ella pensó que el arbitraje era correcto. ¿Está bien? Pero fíjese, una de las dos quería la cáscara para hacer una torta y la otra quería hacer jugo con la pulpa. ¿Qué hicimos nosotros? Agarramos, partimos la naranja al medio pensando que lo íbamos a solucionar. Por eso, uno, dentro de las negociaciones, y acá es donde hacemos hincapié en explicar por qué uno tiene que negociar por intereses y no en posiciones, es que hay que indagar, hay que preguntar, averiguar de por qué la otra persona se cerró o tiene esta posición respecto a esta variable. Algo tiene que haber atrás, nadie va a un lugar para ir. En el lugar donde se puso en esta variable, ¿se puso ahí para qué? ¿Para hacerse fuerte o para dejarme ganar en esta y apretarme en la otra variable? Millones de cosas que eso se van dando con la experiencia, pero bueno, algunas cosas, saberlas de antemano como esta, ganas un montón de tiempo. ¿Ah? En esa zona de regateo hay que ver que ese acuerdo distributivo no sea inequitativo al final de la negociación. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que hablamos un poco de las emociones y que también vimos en lo que era la parte de la motivación.
El proceso de comunicación, no vamos a volver con esto. Ya lo recontra vimos en la unidad 1 y lo deben haber visto en el secundario, en el primario. Y acá un poco lo que hablábamos recién, concéntrese en intereses, no en posiciones. Explore los intereses. Evite adoptar una última opción. Explore los intereses. No tengan miedo a preguntar, a ver, ¿por qué piensa usted de este tema? ¿Por qué usted piensa o por qué cree que eso tiene tal valoración? Son preguntas muy fuertes y que dentro de una organización, de una negociación o de un proceso de negociación, eso se va dando y uno cuando aprende a leer la gente o el entorno en el cual se está moviendo, existen un montón de señales, sobre todo del lenguaje no corporal, que dan mucha información de lo que realmente a la persona le interesa y no sobre lo que se está posicionando. ¿Está bien? Ahí está la definición teórica, un poco de lo que hablábamos recién. ¿Mm? Con los intereses, bueno, de acuerdo a los intereses en la negociación, de acuerdo a cómo podemos clasificarlos, si coincidimos o no, es que va a ser el grado de conflictividad que vamos a tener que solucionar en la negociación. A ver, si los intereses son comunes, ¿saben qué? Vamos a ir rapidísimo. Ahora, si son diferentes u opuestos, ya la estrategia de tratar de hacer cumplir esos objetivos va a ser distinta. Miren en la definición del problema un ejemplo entre intereses y posiciones. Dos hombres habían en una biblioteca. Uno quería abrir una ventana y el otro quiere que la ventana esté cerrada. O sea, los intereses, el objetivo de ambos era totalmente distinto. Una ventana abierta y otro ventana cerrada. ¿Cómo se solucionó? Entra la bibliotecaria y le pregunta a uno por qué quería la ventana abierta, o otro era para obtener aire fresco. Le pregunta al otro, ¿por qué la ventana cerrada? Para que no haya corriente de aire. ¿Qué hizo la bibliotecaria? Cerró esa ventana, pero abrió otra para que corriera aire fresco. Similar al ejemplo de la naranja. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué hizo la bibliotecaria? Además de consultar los intereses. Generó opciones. En este ejemplo, el problema estaba enfrascado o estaba acotado en dos chances. O cerrar la ventana o abrir la ventana. Miren cómo se generaron opciones. Abrieron otra ventana y ambas partes salieron ganando. Eso es lo que se llama generar opciones en un proceso de negociación. ¿Ah? Negociación por posiciones, bueno, ahí tienen las ventajas y desventajas. Después se lo leen, o sea, son cosas que son, diríamos, conceptos que ratifican o muestran en mayor, de forma más simple un poco los ejemplos que veníamos viendo. Esto de negociación creo y soy un convencido de que se ven mucho más en los ejemplos que en las definiciones. ¿Ah? Miren, ya les va a tocar porque creo que no sé si usted a alguien convive o no, pero bueno, ya les va a tocar. Miren. Susana tuvo un día duro en la oficina. Emilio tuvo un día duro en casa. Quien pudiera, ¿no? Susana
viene con el objetivo de distraerse y quiere irse a cenar afuera. Y Emilio dice, no, estuve todo el día en casa limpiando, lavando el piso, lustrando los zapatos, y dice, quiero relajarme y quedarme en casa. Fíjense las posiciones que tienen cada uno. ¿Qué puede llegar a hacer cada uno? Susana, quiero relajarme, me gustaría cocinar, no tengo ganas de cocinar, quiero hacer algo simple, quiero estar en un lugar alegre. Emilio dice, trabajé, estoy agotado, no me quiero mover de casa. Si tengo que cocinar, cocino, me ayuda, me despeja. No tengo ganas de cambiarme para salir. Quiero escuchar el noticiero y después a dormir. Mire, opciones, cada uno tiene sus posiciones iniciales acá. ¿Está bien? Miren, opciones de ganancia mutua. O sea, tienen que elegir una en donde los dos ganen. Una de ellas podría ser pedir comida afuera. Hoy en día, sobre todo hoy, que te llevan la experiencia de un restaurante o de la comida de un restaurante a tu casa, puede que ambas partes solucionen o lleguen a un acuerdo en donde los dos ganen. No las vamos a leer todas, pero bueno. Pueden llevar el tele a la terraza, o sea, queréis comer afuera, listo, vamos, llevamos el tele al patio y vemos ahí las cosas. Si Susana quiere salir, bueno, es similar a la anterior. O sea, hay que ver las opciones. Hay que ver las opciones que tiene cada uno, las posiciones que tienen cada uno, y en base a eso empezar a indagar, a ver realmente cuál es el interés que existe detrás para que nosotros podamos acercar posiciones y lleguemos a un lugar o a partir de eso generar nuevas opciones que no estaban en carpeta, en donde el proceso de negociación sea muchísimo más eficiente que el que estuvimos ahí. ¿Ya? Puede que en un momento, nosotros cuando hablábamos del MAN, del piso de negociación que nosotros teníamos, de la mejor alternativa que podía decir, dentro de la negociación, esa mejor alternativa hasta puede llegar a cambiar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se pueden generar opciones en donde a nosotros esa mejor opción deje de ser esa la mejor opción y pase a ser probablemente alguna de la que se presentó en el proceso de negociación. Y nosotros no la teníamos en el radar. ¿Tá? Cuando nosotros hablábamos del pastel entero y negociar por posiciones y no por intereses, tenía que ver que el que se llevaba más porciones es el que ganaba la negociación. Bueno, hay algunos ejemplos ahí de cuál era algunos acuerdos que se pueden dar con el ejemplo del pastel. ¿Eh? Y los distintos tipos de acuerdos. Supónganse, si usted, en el ejemplo que nos dice, ahí dice, usted y su pareja piensan en ir al cine y a cenar. Cada uno prefiere diferentes películas y diferentes restaurantes. Suele pasar muy a menudo. ¿Eh? Un acuerdo distributivo podría ser, bueno, está bien, vos elegís restaurante, yo elijo la película. Un acuerdo integrativo tiene que ser, bueno, listo, vos elegís restaurante y película, la próxima elijo yo. ¿Está? ¿Cómo tenemos que evitar esto? Generemos opciones de mutuo beneficio. ¿Está bien? ¿Cuál es el principio general? No ceder ante la posición, sino que generar opciones, seamos creativos. A ver, probablemente algunas opciones nosotros llevemos allá a la mesa de negociación, pero la mayoría de las opciones de beneficio mutuo surgen como consecuencia de lo que nosotros indagamos en el proceso de negociación, en donde
florecen los intereses que tiene la otra parte. ¿Ah? Es un poco lo que hablábamos recién. ¿Conocen lo que es un brainstorming o tormenta de ideas? Algo nos había hablado en algún momento. Bueno, tormenta de ideas que sirve para generar, que puede servir para generar opciones dentro de un proceso de negociación o anterior a un proceso de negociación. Ante determinado problema, uno dictamina, o sea, no dictamina, junto con un conjunto de personas, enumera posibles soluciones de ese problema. ¿Está bien? No quiere decir que sean efectivas o no, pero las trata de enumerar, todas las que surjan en ese momento. Durante un tiempo limitado, todas las personas van sugiriendo posibles soluciones a ese problema. Una vez que el coordinador de esa tormenta de ideas, por un tiempo limitado o por una cantidad de ideas, dice basta, se sientan los participantes y empiezan a clasificar esas ideas. Y en base a eso empiezan a clasificarlas y le empiezan a dar validez, de manera tal de que empezar a pasar distintos tipos de filtro para quedarse al menos con una, dos o tres opciones de solución de ese tipo de problema. ¿Ah? Esto suele dar mucho en marketing. Pregunten, brainstorming. Pregúntenle a la profe, bueno, yo creo que se terminaron las clases, pero en marketing se da mucho. Y en las áreas de investigación y desarrollo de las empresas, en las empresas de publicidad también se da mucho. Esto en donde se necesitan ideas frescas y no tantas ideas enlatadas. Y por último, esto de insistir en criterios objetivos. Que la legitimación o la base en cual nosotros asentemos nuestro acuerdo de negociación sea en base a un criterio objetivo, o sea, que no sea subjetivo para nada. ¿Por qué? A ver, puede ser que un acuerdo se cierre o una negociación se cierre en base a algunos acuerdos o criterios subjetivos. No quiere decir que no se cierre porque el criterio que tomemos para determinar ciertas variables no sea objetivo. Pero sí tenemos que tratar de forzar a que algunas valoraciones de algunos objetivos sean, valga la redundancia, criterios objetivos. ¿Ah? Que ninguna de las partes pueda manipular la forma en la cual nosotros vamos a evaluar ese objetivo. ¿Ah? En eso está el poder de la... En eso tenemos que tener en cuenta de que no haya ni abuso de poder y que tenga que ser legítimo. ¿Ah? Fíjense que ahí tienen la diferencia entre el abuso de poder y la legitimación. Esto es un poquito lo que hablábamos recién. Y bueno, como para ir terminando, acá tenemos una solución, un pequeño resumen de lo que vimos, que nos dice que nuestra mejor... algunos conceptos que nosotros vimos es, después de una negociación, nosotros nos fuimos con algo que es mejor que la alternativa, que la peor alternativa que lleva, o el piso base que nosotros llevamos a la negociación. ¿Ah? O sea, yo fui con la intención de que mi objetivo, en caso de que yo me levantara y no negociara, fueran 2. ¿Está bien? Fuera un 2. Yo cuando termino la negociación y me voy con un convenio que dice 4, ¿qué quiere decir? Que para mí fue una negociación buena. ¿Ah? ¿Por qué?
porque salí de esa negociación mejor parado de antes de lo que fui. Los intereses quedan satisfechos, o sea, no las posiciones, los intereses. ¿Qué es lo que realmente motiva a la gente, los intereses, a sentarse en una mesa a negociar algo? No la posición, sino el interés. La solución es la mejor opción para ambas partes. Es legítimo, o sea, ¿qué quiere decir la legitimidad? Ninguno de los dos se aprovechó de la otra persona. Compromisos, no hablamos mucho de compromisos, pero los que se acuerdan en una negociación, tenemos que cumplirlos. Existen en el mundo algunos tribunales que por incumplimiento de algunos negocios internacionales, en esto tiene que ver mucho el derecho y supónganse en el tema comercial, los contratos dentro de los contratos, diríamos, de mercado interno se regulan por la ley del país de origen en el cual se está haciendo el contrato. Pero los contratos entre países, no sé si conocen que está la Haya, que es donde está el foro de comercio internacional, en donde están los tribunales que mediante leyes internacionales arbitran o ejecutan el tema de contratos internacionales entre distintos tipos de países por incumplimiento. ¿Eh? Esos compromisos deben quedar de nuevo. Y repito lo que dije apenas empezamos, esos compromisos tienen que quedar por escrito. ¿Eh? Un proceso de comunicación eficiente, relaciones, sobre todo a largo plazo. ¿Qué cosas hacer? Mantener las ideas separadas, no mezclar. Tener información básica traducida. Ojo con el lenguaje corporal. Tengamos en cuenta el contexto. Tengamos en cuenta quiénes son los que tenemos enfrente. Tengamos en cuenta el ambiente en el cual se desarrolla el proceso de negociación. Yo les cuento de mi experiencia del molino, hay muchas veces que las ventas se realizan mientras uno va siguiendo al panadero adentro de la panadería. Así que imagínense ese proceso de negociación, no es que estamos sentados uno de una parte, otro del otro, con una tacita de café y una tarjetita, uno de un lado y uno del otro, con un papel formal. No, el proceso de negociación es totalmente informal. ¿Eh? ¿Qué no hacer en un proceso de venta? Siempre el precio al último. No sé si lo dice ahí. Creo que no. Pero siempre el precio al último. ¿Eh? Cuando hable de números, escríbanlos. No apures en las negociaciones, no interrumpir. El tema de terminología técnica, chequear que la otra persona está interpretando lo que realmente nosotros decimos. Un ejemplo claro sería que yo les quiero vender una vela y bueno, sí, lo que pasa es que el flete de la vela sale $15.000. ¿Cómo $15.000? Un flete de una vela. Claro, sí, una vela para el barco. La tenemos que traer de Uruguay hasta acá. Bueno, por eso. Terminología técnica tiene que ser bastante clara para no dar lugar a malas confusiones. ¿Está? Bueno, y por último acá hay una serie de preguntas para que nosotros, o para que ustedes los usen dentro de una negociación para ir chequeando algunas cosas. ¿Ah? Y ahí se termina la clase de la unidad 8 de negociación y también terminamos la materia.